Queridos amigos, uno se pasa la vida, sobre todo cuando tiene cierto número de años, despidiendo amigos, despidiendo personas significativas. Y hoy le estoy diciendo adiós a una persona que estuvo mucho tiempo cerca de mi corazón y que no dejó de ocupar un lugar en él, simplemente que dejamos de vernos por alguna circunstancia fortuita. Aníbal Gómez Restrepo. Fue director de Impuestos Nacionales en un momento crítico de la vida del país. Fue gerente de la Telefónica de Bogotá, desempeñó cargos muy importantes y tuvo una significación grande en la vida de Colombia. Tuvo un hobby que lo convirtió en una empresa hermosa de darle dignidad, altura a la profesión de jugador de golf profesional. Y fue una persona con la que me encontré en estos y en muchos otros menesteres. Pero quiero contar una anécdota, porque en la casa de Aníbal Gómez Hurtado conocí a Enrique Lobo Murtra muy poco tiempo después de que la Corte Suprema de Justicia lo designara como magistrado para reemplazar a alguno de los que habían sido asesinados por el M-19 y por Pablo Escobar en el asalto al Palacio de Justicia. Recuerde que fueron Enrique Lobo Murtra, precisamente, Jaime Vidal Perdomo, Gabriel Melo Guevara y el doctor Álvaro Tafur, cuatro juristas eminentísimos que no pudieron aceptar esa magistratura en esos momentos críticos. Eso fue trágico para la vida del país. Hubiéramos tenido una corte diferente, hubiéramos tenido un mundo distinto al que tuvimos, porque una vez que los primeros no pudieron aceptar, vino el reino de los secundones. Me encontré en la casa de Aníbal Gómez Restrepo con Enrique Lobo Murtra, lo decía, y le preguntaban por qué no había aceptado. Y daba una explicación valedera, triste, y es que su esposa, que era una distinguida señora japonesa, le había dicho que si él aceptaba ella se iba del país y que en esas condiciones no podía aceptar. Entonces me preguntaron yo qué opinaba y tuve que decir que mi situación era bien distinta porque yo no estaba casado con japonesa sino con santanderiana y que si me pedían que prestara un servicio de esa naturaleza y asumiera un riesgo de esa magnitud y yo no aceptara, me echaba de la casa. Bueno, era otra situación distinta. Tiempo después, Enrique Lobo Murtra fue designado ministro de Justicia y lo aceptó. Era una manera de pagarle al país el abandono que había tenido cuando no aceptó el escaño en la Corte Suprema de Justicia. Y estaba extraditando bandidos y él lo sabía. Me encontré con él en una ceremonia en la Embajada de México y estaba conversando sobre el tema y me dijo: el doctor Londoño sabe por qué acepté el Ministerio de Justicia. Y yo lo sabía. Enrique Lobo después marchó al exterior, después vino a Colombia, lo dejaron abandonado y lo dejaron matar sin ninguna protección, sin ninguna defensa. Lo asesinaron los narcotraficantes que él había contribuido a combatir con la medida extrema de la extradición. Enrique Lobo Murtra. Qué personaje, qué jurista, qué gran señor y qué gran mártir de la República que estamos olvidando, como hemos olvidado a Aníbal Gómez Restrepo, una persona tan significativa a quien le rendimos homenaje. Esas cosas pasan en la vida, de manera pues que les cuento eso muy al oído. Como les conté al oído también, porque es parte de al oído, en el editorial, lo de Luis Gustavo Moreno, a quien, según él dice, no lo quieren dejar hablar, mandándolo a una cárcel donde lo van a asesinar. ¿No es eso dramático, Sergio? No, complicadísimo, complicadísimo, doctor Londoño, porque ahí hay un ventilador por prenderse que podría dar mucho de qué hablar y podría generar muchísimas pues decisiones en la justicia y por supuesto lo que todos queremos y es que se haga justicia en el caso del famoso cartel de la toga y que se destape toda esa olla podrida, pero que lo dejen hablar y que le den todas las medidas de protección. Obviamente, cuando lo envían a una celda común y corriente, sin las medidas de protección que corresponden para una persona que tiene pues toda la información que tiene alguien como Luis Gustavo Moreno, no deja de preocupar porque lo que buscan es que no cuente
todo lo que sabe. Yo creo que hay que hacer un llamado para que se le dé toda la protección a esta persona que, por mucho que es un delincuente, que ya pagó su pena en los Estados Unidos y que ahora tendrá que seguir pagando prisión en Colombia, pues tiene mucha información que es definitiva para tantos otros procesos como el de este otro sujeto que está en Canadá, recuerden ustedes, Leonidas Bustos, ¿no? Claro, claro, que se fue para el Canadá, parece que con una gran fortuna, y allá está en el Canadá, muerto de la risa de las peticiones que hace Colombia para que lo devuelvan a enfrentar los señalamientos que le hace la justicia por pertenecer al cartel de la toga, y esa amistad de Bustos con Moreno, esa sí que debe ser puesta al descubierto. Claro que sí, de las más Ah, importantes, pero bueno, ah, esa y muchas otras, es que, no, bueno, por ella. pero con Bustos sí, la relación era muy cercana, entonces, bueno, quisiera uno saber qué pasa y cuál es el estatus de Bustos en Canadá, si es que consiguió asilo político, así como el que consiguió ahora el hijo de Gustavo Petro, ¿no? También no deja de ser llamativa la noticia, Canadá reparte asilos a dos manos, recuerde usted el caso de Pitirri y sus 40 familiares. ¿Cómo le parece? Bueno, eso pues fue notable. Y allá deben estar en el Canadá, me imagino yo. Pitirri y sus Sí, 40 sí, sí, amigos. sí, seguramente, seguramente, Bueno, muy seguramente. bien, muy bien. Pero por las buenas es tan difícil llegar al Canadá, ¿no? Ponen tantos requisitos y hacen tantas Ah, no, no, para exigencias, sacar una visa por las pero, buenas. pero en casos de estos son de una generosidad extrema. ¿Qué pasó al fin con Alex Saab? Bueno, Porque sí, ahora a tenemos propósito la de noticia extradiciones, que esa compartimos es la con otra. ustedes al oído, y es que parece que sí lo extraditan a los Estados Unidos. Ya hay Pues una mire, comisión de fiscales, sí, yo ¿sí? estaba mirando el avión porque fue un jet del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que voló desde Washington hasta Cabo Verde. Allí estuvo un par de horas y regresó a Washington. Hay quienes especulan que a bordo de ese avión ya estaría eh, Alex Saab. Hay quienes dicen que no, pues que simplemente llevaron a los fiscales, los dejaron allá y están esperando para adelantar el procedimiento de extradición, que yo sí le digo, tiene más reversa un río. Bueno, pero nosotros pensábamos, y así se lo dijimos a nuestros oyentes, que la cosa se iba a demorar porque se había presentado una apelación para ante la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de esa Sí, es que nación. allá hay apelación parece Bueno, Colombia, ¿no? Parece Nos diferenciamos. Colombia, Sí. pero al parecer no, porque yo no creo que los Estados Unidos haga el oso de mandar un avión lleno de fiscales o con unos fiscales para reclamar a Saab y que el avión vuelva con los fiscales y con las manos vacías. No creo, no creo. Pues estuve monitoreando, el avión ya regresó a los Estados Unidos. Habrá que ver si en las próximas horas nos muestran una foto del señor Alex Saab preso de pies y manos en territorio norteamericano. Habrá que ver. Lo cierto es que obviamente hay muchísima preocupación en Caracas. Dicen que también en algunas partes de Colombia, ¿no? Hay quienes Ay, están las cosas. preocupados por esa extradición. Alex Saab, recordemos, es barranquillero, Sí, sí, es sí. colombiano. Sí, Y antes que entonces, venezolano, ¿no? Porque claro, el pasaporte venezolano lo consiguió bueno, pues, y haciendo Maduro lo que lo hacía. nombra embajador extraordinario y plenipotenciario en Cabo Verde. Hágame el favor, hágame el favor. Todo para protegerlo, muerto de miedo de las declaraciones de Alex Saab. Alex Saab y Luis Gustavo Moreno se parecen mucho en eso, ¿no? Hay Sí, 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 sí. mucha gente que teme sus declaraciones. Ventiladores inmensos es lo que son. Bueno, ya veremos pues qué pasa con esa extradición, que seguramente tendrá mucho eco, por supuesto, también aquí en Colombia, en la esfera política, en donde dicen que algunos ya se están tomando el lomotil, pero bueno, ya veremos qué pasa con esa extradición. Entre tanto, movida que hace Bruselas, la Unión Europea deja de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, saca un comunicado la oficina de Josep Borrell, pues en el que es básicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea da a entender que, pues, que deja de reconocer a Guaidó como presidente interino del país. Las elecciones del 6 de diciembre. Luego a Las Venezuela le elecciones parecieron, espurias, así eh, es. a la Unión Europea le parecieron muy interesantes esas elecciones y entonces Guaidó se quedó en el aire para muchos,
porque ya los Estados Unidos está diciendo que tampoco lo acepta, ¿no? Que tampoco lo reconoce. Yo, yo No, creo, no, doctor no. Fernando, que Estados también es Unidos. una cuestión de realismo político. Es decir, ¿qué ha logrado hacer Guaidó? ¿Qué cambio político ha logrado generar en Venezuela? En Estados Unidos, por ejemplo, le dieron todos los recursos de Citgo, acá en Colombia los recursos de monómeros de Barranquilla. ¿Y qué efecto real ha logrado tener Guaidó en la política venezolana? Lo cierto es que el presidente de Venezuela, gústenos o no, sigue siendo Nicolás Maduro, el poder recae en él. En últimas, pues yo creo que a la política internacional también le viene una buena dosis de realismo, ya lo del cerco diplomático, ya lo del nombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, no ha tenido ningún efecto en el régimen. Entonces yo creo que, pues por supuesto, esto tiene que ver con las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela del 6 de diciembre, pero también es una dosis de realismo que yo creo que le hace bien al mundo. O sea, no, el mundo Yo no puede tengo seguir mis apoyando a un dudas, tipo que yo es un tengo mis presidente de dudas, Jair. juguete. Yo tengo mis dudas, Jair, yo tengo mis dudas. ¿Es una situación de hecho? Lo es. Maduro es el presidente, no es el presidente, es el que ejerce el poder, es el déspota que tiene el poder en sus manos. El dictador, por Con, supuesto, pero en con, últimas es en quien recae el poder. Guaidó es un presidente de recae el juguete poder, y no no ha lo tiene y lo ejerce. Tiene un grupo de logrado. bandidos con suficiente poder para imponerse. Pero la decisión de la Unión Europea a mí no me parece que sea una decisión de política basada en quién ejerce realmente la presidencia, sino que es un espaldarazo moral a un régimen corrupto, a un régimen Es que es despótico. contradictorio, doctor Londoño, porque la Unión Europea en el comunicado que emite precisamente anunciando esto frente a Venezuela, dice que, pues que sí, que perdieron el control, que Guaidó y su gente perdieron el control a través de unas elecciones muy cuestionables, pero que hay que respetar más o menos. Entonces, sí, dicen que hay que mantener el diálogo con personas como Guaidó, pero pues de él dicen deja de ser parlamentario. A pesar de que en Venezuela, esta oposición de Guaidó, si es que le podemos llamar oposición, ha dicho que continúa bajo una figura también compleja que le permite la constitución a ellos pues, de continuar en el poder. Es muy complicado, lo cierto es que esto es un golpe muy fuerte para la batalla en el plano internacional contra el régimen de Maduro, el hecho de que la Unión Europea deje de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. Sergio, y queda una pregunta en el aire. ¿Tendrá que ver algo en esto? ¿Tendrá que ver algo en esto el señor padre de Leopoldo López? Recordemos que varios analistas venezolanos que hemos invitado acá en La Hora de la Verdad han dicho que la labor de Leopoldo López, sobre todo de Leopoldo López padre, ha sido alivianar un poco esas sanciones al régimen de Venezuela. Es Claro, algo que eso es lo que han denunciado, es que recuerden ustedes, Leopoldo López padre es eurodiputado además, ¿Y de dónde es Borrell? español del Ah, PSOE. bueno, muy bien, muy bien. Entonces Borrell toma la decisión, dice que Guaidó no es jefe de Estado, no responde por ningún poder efectivo o por ningún poder moral, no ejerce el poder y como no ejerce el poder no lo reconocen. Pues una decisión de realpolitik como la que usted recomienda, Jair, que es una posición muy valedera, pero moralmente muy discutible. Entonces, ¿Guaidó en qué queda? ¿Guaidó qué es? Nada, nada. No es parlamentario porque ya hay un nuevo parlamento, elegido como les dio la gana con las maquinitas de Smartmatic, hicieron lo que les dio la gana. No hubo electores, pero sí hubo después votos. Y eso lo sabe el mundo entero y lo vio el mundo entero. Y es a eso a lo que se le da legitimidad. Y las sí, elecciones anteriores, todas habían sido iguales, todas habían sido iguales. Si lo habíamos visto, si lo habíamos presenciado, ya habíamos visto los centros de elección, los centros electorales completamente vacíos y al final llenas de votos las urnas. Bueno, eso fue un remedio de poder electoral. Recuerdan la señora Tibisay Lucena, ¿no? Recuerdan a Tibisay Lucena. De manera que esa situación tenemos. Y lo de la Unión Europea me parece gravísimo. Gravísimo. Colombia
legítimamente dice que Guaidó es el presidente y que desconoce el régimen de Maduro, que es un régimen de facto. De facto, sí tiene el poder y tiene las tropas y tiene la gente y está en el Palacio de Miraflores, a la fuerza. Pero eso es un poder moralmente sostenible. No Y, parecería, ¿no? y para que no haya confusiones, Estados Unidos no retira el apoyo a Guaidó, lo reitera, lo reitera. ¿Así? Lo reitera. Sí, 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 lo reitera. Estados Unidos continúa reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional elegida de manera democrática, es decir, a la que eligió a Juan Guaidó. Comunicado además que ha sacado el Departamento de Estado, firmado por Mike Pompeo. Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Bueno, Pero miren que la oposición venezolana, si se puede hablar de oposición en Venezuela, yo diría que, por ejemplo, una mujer como María Corina Machado o un tipo como Loren Sale, que ahorita está exiliado en España, están pidiendo a gritos pues, que Guaidó haga algo en su calidad de presidente interino. Es que ya, pero, o sea, literal, pero ¿y qué el puede pueblo hacer? venezolano ya está cansado de la dialoguitis y Esa- Pero ¿y de la qué puede Pero esa es hacer? la negociación. pregunta, doctor Londoño. Me parece que usted hace la pregunta, ¿y qué más puede hacer? Además, ya Que perdiendo reconocimiento de la Unión Europea, ¿qué margen lo de maniobra último, le queda? claro, lo último que se sabía era que alrededor de la casa de Guaidó estaban desplegadas unas fuerzas de estas de Maduro, de manera que lo tienen virtualmente preso. Entonces, ¿qué puede hacer Guaidó en estas circunstancias? Amenazado como está, lo respetan porque le temen a los Estados Unidos. Es decir, lo respetan en el sentido de que no lo matan. No le reconocen, ya no es parlamentario, ya no es miembro de la Asamblea, no lo reconocen como presidente, es un ciudadano cualquiera para ellos. Y entonces, pues no falta sino que digan que ha cometido N delitos y se los enrostran a todos y lo meten a la cárcel cuando les dé la gana. O lo matan, ¿no? Que es otra posibilidad. Que en un interrogatorio Guaidó resuelva tirarse por una ventana como ha ocurrido ya en otras veces con otros personajes. Ah, sí, El cuando los autosuicidio, suicidan. como diría No, cuando Maduro. los suicidan, sí, los suicidan. El autosuicidio, el autosuicidio. Bueno, se está convirtiendo en un hecho reiterado en Colombia el proceso de revocatoria de los alcaldes. Esto empezó con Bogotá, con Medellín y ahora se extiende también a Cartagena, se extiende a Bucaramanga. Esto va a ser pues una cosa continua. Sí, Y no, ¿no? Sí, no, ¿por porque qué también sí hay no? que, porque también A hay que ver, decir, doctor Londoño, que es una figura que tenemos desde el 91 en la Constitución y que tan solo ha dado fruto o resultado una sola vez con la revocatoria de un alcalde en Boyacá. Entonces, pues por eso le digo, sí, no, se recogerán las firmas, se adelantará esto. Vamos a ver si esta vez es distinto, pero lo cierto es que los procesos de revocatoria que se han intentado en el país, la gran mayoría de ellos han fracasado. Vamos a ver si esta vez es distinto. Cartagena también entonces, para que lo apunte William Dow, enfrentaría también un proceso de revocatoria en caso de que la ciudadanía logre conseguir las firmas necesarias, como ya la empiezan a promover. Y lo mismo y, ocurre en Bucaramanga, donde Juan Carlos oh, Cárdenas enfrentaría esa misma situación. muy Y bien. vieron Y que el Centro Democrático y Uribe dijeron que no iban a promover la revocatoria a Daniel Quintero allá en Medellín, que a ver, dejaban en libertad a los miembros del partido, pues, si Jair, participaban ahí de la revocatoria o no, pero tengamos cuidado con eso. Dice que como partido político no va a intervenir en ese proceso, pero que exacto. todos, pero que todos sus seguidores tienen perfecta libertad de entrar dentro de un proceso que es eminentemente cívico. Esa es la posición del Centro Democrático. Valorémosla como la valoremos, pero tengamos cuidado en definirla. No es que el presidente Uribe haya dicho que respalda a A Pinturita, Quintero, no, 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 no. a No, Quintero. sí, mire, si les parece, aquí tenemos la parte del comunicado para dejarlo perfectamente claro. Dice el comunicado del Centro Democrático. El Centro Democrático respeta el proceso de revocatoria que comenzó en Medellín, pero reitera que como partido no participará del mismo, puesto que este debe ser un proceso cívico alejado de los partidos políticos.
Esto no obsta para que, a título personal, dirigentes y militantes del Centro Democrático puedan expresar libremente su apoyo a esta iniciativa. Es lo que dice pues Me el perdonan comunicado ustedes, del pero eso a Centro mí me Democrático. suena en lo personal ni chicha ni a limonada. Es decir, es una posición tibia. O sea, no somos ni oposición, ni estamos ni en contra ni a favor. O sea, una posición muy al estilo Fajardo, pues. Bueno, pues habrá libertad para los miembros del Centro Democrático, pero yo creo que el Centro Democrático sí debería tomar una posición al respecto. Pero se cura en salud del Centro Democrático en caso de que la iniciativa fracase. De nuevo les digo yo, como han fracasado pues decenas o centenas de procesos de ese estilo en todo el No, país desde el no 91. muchos, no se han adelantado mucho, Sergio, no se han No, adelantado es que mucho. la recolección es complicada, doctor Y en Londoño, las la grandes recolección es ciudades difícil. menos. Entonces tenemos una situación inédita hasta ahora, y es que en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga y en Cartagena, cuatro de las grandes ciudades del país, no quedaría faltando en la lista sino Cali y Barranquilla, ¿no? De las ciudades más grandes del país. En esas Me ciudades parece que hay Cali, proceso de déjeme revisamos revocatoria Cali. del alcalde. Sí, déjeme revisamos Cali porque me parece que podría también estar en la lista. Cali también. No, Mm, no lo tengo fresco de que al Sí, alcalde de pues Cali. hay iniciativas, hay que ver si lo logran sacar adelante, pero sí. Bueno, tenemos también de por medio la solicitud que está haciendo Colombia para la extradición de Hernán Giraldo de los Estados Unidos a Colombia. Hasta ahora solo habían ejercido ese poder para eh, pedir la extradición de Andrés Felipe Arias en una cosa que fue completamente grotesca de la justicia de los Estados Unidos, que no reconoció y que no admitió que Andrés Felipe Arias era un perseguido político y no una persona condenada por la comisión de delitos. Era un perseguido político como es un perseguido político por el cartel de la toga. Andrés Felipe Arias fue condenado por esos magistrados del cartel de la toga y por una señora cuyo nombre no vale la pena recordar, que hizo ese esperpento que fue el proyecto de sentencia que terminó convertido en sentencia contra Andrés Felipe Arias. 17 años de prisión. ¿Qué hizo Andrés Felipe Arias? Nada. Una cosa maravillosa que fue el proyecto para manejar distritos de riego en muchos lugares del país con un grande éxito. Él no tenía que ver a quién se le daba y a quién no se le daba el auxilio específico, y personas como Antonio Navarro, tampoco sospechosas de ser amigos del régimen, tuvieron que felicitarlo por lo que estaba haciendo. Y entonces unas personas partieron los predios, Andrés Felipe Arias ni las conocía, ni supo, ni había recibido de ellos recursos ninguno, y entonces lo metieron 17 años a la cárcel, perseguido político. Ahora viene la cosa con Hernán Giraldo, están pidiendo la extradición a Colombia, un hombre sencillamente repugnante, dicen que un paramilitar, eso es simplemente una porquería. Se lo acusa de haber violado como a 200 niñas. Tenía esa manía o esa obsesión. Entonces Hernán Giraldo ya cumplió con largueza los 8 años que sería la pena máxima que le impondría la JEP. Si viene y cae en la JEP inmediatamente lo pone en libertad, porque ya lleva preso más de 8 años en los Estados Unidos y el tiempo de cárcel en los Estados Unidos se computa en Colombia. Pero hay que sentarse a esperar porque la condena de todos modos es en Estados Unidos hasta el año 2033. Entonces, ¿En yo los no Estados sé, Unidos? en No, los aquí. Estados Unidos, ¿Ah, en los Estados Unidos? en los Estados ¿Y Unidos. entonces por qué lo dejaron en libertad? Bueno, yo no sé, no, No, no sé no, no, cómo no. será el Yo tema creo que la en los Estados sentencia del Unidos. 2033 es por sentencias que tiene aquí en Colombia. Bueno, déjeme lo Averigüemos reviso bien eso, Sergio, porque es la porque, información que tengo, sí, señor. porque yo creo que está equivocada esa información y que la sentencia no es en los Estados Unidos, que ya la cumplió, la condena que le hicieron allá la cumplió y salió y está libre. En este momento está libre el señor Hernán Giraldo. Bueno, tenemos la noticia de un regalo que le hace Corea del Sur a Colombia de una corbeta misilera para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Bueno, bienvenido. Todo regalo es bienvenido. No, pues que sí que, buenísimo regalo y Corea del Corea, Sur, gran aliado Corea de del Sur Colombia.
tiene gratitud. Ah, pero es que tiene un motivo de gratitud grandecito, ¿no? Sí, El señor. Sí, batallón señor. Colombia se batió en la guerra de Corea como no se ha batido nadie, nadie. ¿Qué hombres los nuestros para combatir en Corea del Sur para defender la democracia del mundo? Y Corea del Sur no lo olvida. Nosotros sí lo olvidamos, que nos batimos como leones en la guerra de Corea del Sur e impedimos que los chinos se quedaran definitivamente con el Oriente, con Asia, porque de la guerra de Corea dependía todo. Pues logramos defender Corea, el, eh, la defendieron los Estados Unidos y pues finalmente Corea del Sur mantuvo un recuerdo de gratitud hacia Colombia. Pues Bueno, que algo para no olvidar y bueno, sí, un regalo muy bien recibido. Muy bonita la ceremonia que tuvo la Armada Nacional el día de ayer recibiendo esta corbeta y pues recordar y no olvidar esos lazos de amistad que unen a los dos países. Corbeta misilera ARC Almirante Tono, es como la han bautizado. Y pues de nuevo, para fortalecer el desarrollo de las operaciones marítimas en la lucha contra el narcotráfico. Pues a punta de corbetas, porque el glifosato no fue. muy bien. Bueno, queridos amigos, tenemos pues muchas noticias más que compartir con ustedes. Eh, Dice la Unión Europea que ratifica que trabajará con Guaidó y el Parlamento saliente de Venezuela. Entonces, al fin, ¿en qué Saliente, quedamos? Yo saliente. no entiendo. No, pero salientes que chao, que se van. Por eso, Que, pero que seguirá pero, trabajando con ellos. Entonces, ¿a no, que título de seguirá qué? dialogando, pero no trabajando. Dialogando. Bueno, por lo La menos. dialoguitis. Bueno, pico de contagio de coronavirus en Huila. Huila también. Huila, Tolima, norte de Santander, Bogotá, Antioquia, Risaralda. El coronavirus se tomó este país. Aquí, pues la última noticia que tenemos viene del departamento de Huila, con pico de contagio. ¿Cómo le parece? Kim Jong-un sorprende al admitir el fracaso del plan económico. ¿Mm? No, pues Pero ¿dónde ha sorprendido funcionado él, la pero economía sorprendido él. en un país comunista? A ver, ¿dónde ha funcionado? A ¿Cuándo ningún ha lado. funcionado? Eso no funciona. Y entonces, que Kim Jong-un lo acepte, esto sí se sale de todos los libretos, ¿o no? En Sí, los la únicos países verdad. donde ha funcionado son los países con un modelo mixto, con un capitalismo, digamos, de Estado, ¿sí? Comunismo para el pueblo, capitalismo para el Estado, como lo es China, como tal vez lo es Vietnam. Pero los países que no adoptan ese modelo, que definitivamente se cierran, sobre todo como Corea del Norte, pues nunca prosperan. Pero capitalismo con enormes libertades. China puede ser el país donde haya más libertad económica en el mundo, ¿no? Sí, en Ah, los grandes centros industriales, en los clusters industriales, en Shanghai, Guangzhou, bueno, el mismo Hong ¿y en, Kong, dó- pero y en hacia dónde no? adentro, hacia la China interior, tal vez no tanto. Bueno, la disciplina política se mantiene. El sistema económico es un sistema económico capitalista. Por lo menos es lo que las notas que nos llegan. Bueno, queridos amigos, y en un minuto estaremos con una persona muy importante para que nos diga qué opina del vencimiento del término que le dieron a las FARC para indemnizar a las víctimas y para entregar sus bienes. ¿Eso vencía el 31 de diciembre o no? Sí, señor, 31 de Sí, señor, diciembre, 31 de once y diciembre. 59 de la Bueno, noche. ¿qué pasó? Ervin Hoyos nos los contará en un minuto. Y estábamos hablando con ustedes al oído. Al oído, 7:52.